A todos, me honra darles la bienvenida a este foro y agradecer en nombre de la ADEF, la Asociación Dominicana de Egresados de Francia, de manera particular del Consejo Directivo de ADEF, agradecer a todos por atender a esta convocatoria para la entrevista especial que tendremos en el día de hoy con la diputada electa a la Asamblea Nacional de Francia, la señora Eleonore Carrois, quien nos acompaña en el día de hoy. Quiero darles a todos la bienvenida y presentar de manera breve nuestra asociación. Es una asociación, es una persona de derecho público que tiene por objeto agrupar a estudiantes egresados, dígase profesionales en distintas disciplinas que han hecho estudios en escuela superior francesa, en distintas universidades, en distintas disciplinas. Y el objeto principal de nuestra asociación es vincularnos todos de manera profesional y servir de canal para todas las personas que quieren llegar a Francia, también hacer estudios como todos nosotros lo hicimos en su momento. Y de alguna manera es servir de difusores de la cultura, de la academia y de toda la tradición francesa aquí en nuestro país. Sin más preámbulo, quiero presentar a los miembros del Consejo Directivo que tendrán a bien participar junto a nosotros en esta entrevista especial, que es una primicia, con la diputada Eleonore Carrois. Son ellos la doctora Desiree Barinas. La doctora Desiree Barinas es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Egresados de Francia. También nos acompañarán en esta entrevista el señor Iván Tapia Linares, quien es nuestro secretario general, el señor Roberto Martínez, quien es miembro de este consejo directivo. Ahora quisiera presentar brevemente, haré un esfuerzo de presentarla de manera breve, pues tiene una hoja de vida extraordinaria, tiene una carrera hermosísima, ha desempeñado muchas funciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ella recientemente ha sido electa como diputada a la Asamblea Nacional de Francia en la segunda vuelta que se celebró el pasado 18 de junio y obtuvo el 57.42% de los votos de los electores de toda América Latina y del Caribe. Ella publicó un tuit al día siguiente en donde, muy emotiva, da las gracias por esa confianza que le ha dado toda América Latina y el Caribe en este escrutinio y se pone a disposición, dice, esta confianza nos honra, pero también nos obliga. Es una publicación de verdad muy conmovedora y entonces se puede ver un poco de lo que es esta joven mujer que ha asumido la política con una gran vocación y que estamos seguros de que dejará un gran legado. Eleonore Carrois no solo es francesa, sino que también es en parte dominicana. Es hija del periodista francés Jean-Michel Carrois y de la jurista dominicana Carmen Amelia Cedeño, quien estuvo desempeñándose como directora de Participación Ciudadana. Eleonore Carrois se hace llamar la francesa de América Latina. Ha tenido un apoyo y un respaldo sin igual en estas pasadas elecciones legislativas. Es apenas una joven de 36 años, tiene 2 hijos, de profesión abogado y también analista política. Es egresada de la Sorbona y del Instituto de Ciencias Políticas Sciences Po. Tiene también un máster en Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, en donde fue becaria de Harlan Fiske Stone y recibió el reconocimiento de la Parker School en Derecho Internacional y Comparado. Tiene experiencia en arbitraje, en Derecho Internacional, en energías y bueno, ha sido admitida por el Colegio de Abogados de París, de Ginebra y también de Nueva York. Señores, sin más preámbulo, dejamos entonces, quisiéramos presentar y conocer
un poco más de la diputada Eleonor Carroa. Quisiéramos, por favor, Eleonor, que nos cuentes un poco más de tu vinculación con República Dominicana, porque apenas sabemos que has hecho tus estudios aquí, que eres egresada del Liceo Francés de Santo Domingo y que tienes, bueno, una madre dominicana, pero quisiéramos saber, de acuerdo a tu experiencia, tu sentir con respecto a este país. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder hablar ante su asociación y de verdad hubiera preferido hacerlo en persona, pero como lo dijiste en la introducción, por la cual te agradezco muchísimo, apenas fui electa diputada hace 3 días y estoy de verdad en los primeros días de mi mandato. De hecho, estoy en la asamblea, son las 10:30 de la noche aquí, o sea que ya no queda nadie en la asamblea, pero estoy estrenando, como dicen. Sobre tu pregunta, sobre mis vínculos con República Dominicana, yo no solo soy dominicana a 100%, o sea, yo soy 100% dominicana y 100% francesa, pero además yo me crié allá. Como decías, mi mamá es dominicana, no solo dominicana, sino que es iguayana, y yo me siento súper dominicana y estoy muy orgullosa y muy feliz de ser, pienso, la primera dominicana en el Parlamento francés. Ahora bien, como decías, yo estudié en Francia, pero estudié en Francia como una joven que había vivido, crecido y hecho todos sus estudios en República Dominicana. Yo llegué, al igual que ustedes, a París con 18 años, quizás con un poco más de experiencia, porque al ser binacional sí había venido todos los veranos a Francia y tenía familia aquí, lo que facilita las cosas. Pero yo llegué de mi Caribe, de crecimiento, de donde estudié, de donde crecí, a París con esos 18 años y con una visión muy abierta de lo que era Francia, y con una visión quizás un poco también alejada de las problemáticas francesas, y a nivel político eso tuvo un impacto muy grande en mi identidad política. Yo pienso que el hecho de vivir lejos, de ser parte de, pero de crecer en otro sitio, te da una dimensión y una perspectiva diferente. Y de verdad que mi voluntad de implicarme en política nace ahí, cuando llego a París con esos 18 años y que me ingresa al Instituto de Ciencias Políticas Sciences Po en París. Qué interesante. Realmente haber vivido en París, haber vivido en Francia, porque obvio no todos vivimos en París, pero tenemos en común haber pasado por Francia y Francia nos marca de una manera muy importante y muy trascendente. Y es que ciertamente, como dices, independientemente de no haber hecho estudios quizá de política, sí a todos nos surgen muchas inquietudes en ese lapso de tiempo que vivimos en Francia, pues Francia es una sociedad de mucho criterio, de mucho respeto por los derechos, de mucha integración y es una sociedad muy cambiante, pero al mismo tiempo que acoge, digamos, los principios fundamentales en la medida que van suscitándose estos cambios. De manera que es muy entendible que haya surgido esa inquietud política en ese tiempo de tu vida. Tenemos a la vicepresidenta Desiree Barina, que también tiene otras preguntas interesantes a hacer. Adelante, Desiree. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicitarla porque para nosotros es verdaderamente un orgullo y un triunfo tener a alguien de origen dominicano en una posición tan importante como es diputada a la Asamblea Nacional Francesa. Y ahí nosotros nos preguntamos un poco sobre esas problemáticas que usted ha podido percibir y cómo usted cree que pueden ser abordadas desde el rol que está asumiendo, esas problemáticas que deben ser solucionadas. ¿Cuál es su parecer? Quisiéramos conocer. Sobre las problemáticas de política francesa. Así es, y digamos también de los franceses que viven en América Latina y el Caribe, que digamos que tiene una posición muy particular dentro de la realidad que existe. Entonces, queríamos conocer un poco cuál es su percepción de esas problemáticas que hay que asumir y entender un poco cómo y qué rol va a surgir en la solución de ellas. Claro, bueno, antes que nada quizás contarles un poquito sobre mi rol, porque no existe equivalente en la mayoría de los países. Yo soy diputada electa por los franceses que residen en América Latina y el Caribe.
Esa es una circunscripción que es inmensa porque abarca 33 países, pero al mismo tiempo que es bastante diminuta porque solo hay 75.000 electores. Entonces, yo realmente represento a varias comunidades de franceses que están radicados en diferentes sitios del continente latinoamericano. Y cuando digo latinoamericano, ese es el sentido amplio y que también abarca el Caribe, porque estamos hablando desde Monterrey hasta la Tierra del Fuego. Esas comunidades están compuestas por franceses que, como yo, en su gran mayoría, más o menos los 2/3, son binacionales. Muchos, de hecho, son quizás más latinoamericanos que franceses porque quizás no tuvieron acceso a la cultura francesa de pequeños, quizás no estudiaron en Francia como ustedes y como yo, pero son franceses y lo reivindican y tienen intereses e inquietudes como franceses. También hay una parte de expatriados más recientes que llegó a Francia desde hace menos de 10 años y hay una parte, obviamente, de personas que cambian, que mutan regularmente, que son los diplomáticos, algunos estudiantes en intercambio en universidades latinoamericanas, etcétera. Entonces, mi electorado es muy diverso y a su vez tienen problemáticas que son muy específicas. Por ejemplo, la educación de sus hijos en el sistema francés, al igual que lo que existe en Santo Domingo y a donde yo acudí durante toda mi escolaridad, hay liceos franceses en casi todos los países de América Latina. Entonces, ¿cómo funcionan esos liceos? ¿Cómo son financiados? ¿Qué rol ocupan dentro del panorama local, pero también cómo se integran en el sistema educativo francés? Todas esas son preguntas a las cuales yo como diputada de los franceses en el extranjero tengo que responder a la vez de cuestiones mucho más pragmáticas sobre, por ejemplo, el financiamiento de esos colegios, las becas de los franceses en el extranjero, pero te di el ejemplo de los colegios, pero hay una cantidad de temas que son muy específicos, como por ejemplo también los seguros sociales de los franceses que residen en el extranjero, su fiscalidad, sus pensiones, cuando por ejemplo trabajaron en Francia y tienen un sistema de pensiones francesas, su protección también, porque en algunos de nuestros países tenemos temas de seguridad que pueden ser bastante fuertes. O sea, es de verdad una cantidad de temas importantes. Yo elaboré un programa donde entiendo aportar respuestas concretas a algunos de esos problemas que existen, donde también, más allá de los problemas, entiendo federar, coordinar y darle quizás más sentido a las comunidades francesas que a veces no abarcan a todos sus miembros, no son lo suficientemente abiertas e integradas, sobre todo después de un periodo de 2 años y medio de COVID, donde algunas personas han podido estar aisladas. Pero digamos que en las grandes líneas, porque no hay tiempo, yo me tengo que desconectar dentro de poco tiempo y me imagino que ustedes también tendrán ese problema del tiempo, pero digamos que yo, este es el programa general que establecí y que les invito a consultar si les interesa, como dominicanos o como franceses o como dominicanos interesados en Francia, en mi página de campaña y luego en mi página de diputada que está en construcción, porque como les decía, solo llevo 3 días de mandato. Sí, de hecho, cuando estuvimos viendo su candidatura y siguiéndola por las redes, vimos que tenía propuestas en diferentes órdenes, órdenes fiscal, órdenes educativo. La verdad es que hay una gran variedad de temas que pueden ser abordados. No sé si hay uno en particular que usted quiera resaltar entre sus propuestas como el principal foco de ellas, que usted diga, wow, mira, este es un gran problema que tenemos que abordar entre todos estos, o cree que es un conjunto integral que hay que ir viendo en su conjunto? Bueno, yo creo que hay que recordar también el rol de una diputada, ¿verdad? Yo voy a tener que votar una serie de reformas y de leyes que Ujú. interesan a Francia principalmente. O sea, Francia necesita ser reformada en una serie de aspectos y yo como diputada electa de la mayoría presidencial voy a votar esos temas. Ahora, los temas que están en mi programa específicamente son temas en su gran mayoría, que interesan a los franceses que residen en América Latina, porque entiendo ser una diputada de proximidad y interesarme en esos temas específicos que solo los conciernen a ellos, porque la cuestión de la educación en el extranjero es una cuestión que simplemente le interesa a los franceses que residen en el extranjero por definición, no a los franceses de Francia. A nivel nacional, yo diría que el tema que a mí más me interesa es el tema de la ecología y de lograr la transición energética
que es uno de los temas esenciales del proyecto para este nuevo quinquenio, y en el cual yo pienso que América Latina tiene un rol fundamental que jugar, porque en América Latina hay una serie de recursos, una serie de proyectos y de iniciativas que van en ese sentido, o sea, de una economía verde, en la cual yo pienso que Francia tiene un rol que jugar, y yo diría que ese sería el punto, así, para hacerlo de manera muy resumida, en el cual yo pondría el foco. Pues tengan la certeza que vamos a seguir en su página, que está en construcción, y seguir sus propuestas, porque sin duda yo creo que el problema ecológico es mundial y nos compete a todos en todos los órdenes. Y cambiando un poco tal vez la temática, nos gustaría también conocer un poco su parte humana y saber cuál ha sido para usted el costo, el mayor sacrificio que en términos humanos ha tenido el encabezar una propuesta legislativa, ¿no? Llevar todo este peso en la Asamblea Nacional de Francia. Bueno, de nuevo, estoy a principios de mandato, o sea que quizás hay que hacerme esa pregunta dentro de 2 o 3 años, pero ya a nivel de la campaña, yo diría que obviamente pues uno tiene que pedirle muchos sacrificios a las personas que uno quiere. Entonces, no es tanto a nivel personal, sino lo que han podido o han tenido que soportar mis seres queridos, que obviamente me han acompañado en este proceso, que es un proceso que es muy exigente, que necesita mucho tiempo. De nuevo les digo, son las 11 de la noche aquí en París, y pues estoy aquí con ustedes y es un verdadero placer, pero es una disponibilidad muy grande y ellos lo saben y obviamente pues están dispuestos a asumirlo, y yo también voy a tratar de llevarlo de la mejor manera. Pero diría que es eso, es el sacrificio que tiene que hacer la gente que lo quiere a uno para permitirle tener esa misión de servicio público, que es por la razón por la cual yo me he lanzado en política. Excelente, y la verdad es que sin duda, usted que es madre, Es ¿no? mucho nada en el día entero. Nada más que estudiar, Sin estudiar, duda, para el voto de Daniel, que voy a comenzar a hacer la semana que viene, junto con la gente de Diana. Por favor, apaguen los micrófonos, por favor. sí, porque creo que se interrumpió. Pero decíamos que evidentemente la parte familiar es una parte importante que hay que conciliar con su rol dentro del servicio público al cual está entregada. En ese orden de ideas, bueno, pues le damos la palabra al secretario Francia, que también tiene otras preguntas para usted. Iván, gracias. Sí, gracias. Una vez más, sea bienvenida. Soy la bienvenue, Madame la députée. Merci beaucoup. Felicitaciones. Sí. Quisiéramos saber, después de haberle escuchado y sobre todo de ver lo vasto que es el territorio electoral por el cual usted se presentó. Cuando él Hay un micrófono, por favor. No, quisiéramos saber. Perdóname, Iván, y perdóneme. La anfitriona que por favor bloquee el micrófono de la señora Cristina Aguilar. Sí, lo que vamos a hacer es, Iván, que repitas tu pregunta para que quede grabado y podamos subirlo a la plataforma. Ok, perfecto, sí, no hay problema. No, realmente lo que quisiéramos saber, después de haberle escuchado, sobre todo lo vasto que es el territorio electoral al cual representa hoy en día, y ver, como que usted no mencionó incluso la palabra específica, que se consideraba una diputada de proximidad. Durante su campaña política, ¿cuáles fueron los territorios que visitó, los países? Y finalmente, ¿cuáles fueron los resultados, la abstención, o sea, a nivel electoral? Sí, no, es una pregunta muy interesante porque uno de los verdaderos problemas y desafíos que tenemos a nivel global los políticos, a nivel específico los políticos en Francia y a nivel todavía más particular los que estamos en la circunscripción de los franceses de América Latina y el Caribe, es la abstención. Yo fui electa con tan solo un 15% de los votos, apenas un poquito más, lo que es de verdad una pena,
pero también un problema inmenso para nuestra democracia. Eso eso no fue por culpa mía, ni mucho menos, ni por culpa de los otros candidatos quienes recorrimos el continente latinoamericano. Entonces, ahora para responder a la otra parte de tu pregunta, yo estuve en Río de Janeiro, en San Paulo, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Valparaíso, en Panamá, en Bogotá, en Ciudad de México, en Cuernavaca, en Guadalajara, en Tepoztlán, en Santo Domingo, ni se diga porque obviamente ahí estoy basada, pero no paré en una campaña que fue además muy corta, que fue una campaña de un mes, y de manera general yo viajo mucho por América Latina y siempre intento federar a las comunidades latinoamericanas, primero con mi rol como vocera del partido de En Marche, el partido de Emmanuel Macron, y luego obviamente como candidata. Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, a pesar de nuestros llamados a la participación, sigue habiendo una participación que es muy bajita. Y uno de los desafíos y de los retos que yo tengo para este quinquenio como diputada es mejorar esa participación. Yo consideraré que he hecho un buen trabajo si logro interesar a los franceses, explicarles por qué tener un diputado que los represente aquí en Francia es importante, fundamental y es una suerte que no todos los países tienen y que deberíamos de intentar preservar, y en qué su voto es importante, pues yo habré logrado una gran parte de mi misión, si eso es el caso dentro de 5 años. Excelente. Mayores éxitos. Y ya por mi parte, para finalizar, sabemos que solamente tiene 3 días siendo diputada electa, por lo que quisiéramos saber cuáles son los principales retos que considera le esperan a nivel general. Sí, no, entonces son muchos los retos. No sé qué tanto hayan seguido la actualidad política francesa, pero por primera vez desde que se ajustó la elección presidencial con la elección de los diputados de la Asamblea Nacional, estamos en una situación que es de mayoría relativa. Es decir, que el jefe del Estado, o sea, el presidente Emmanuel Macron, tiene una mayoría en la Asamblea. Nosotros somos un grupo mayoritario, pero somos un grupo que no tiene una mayoría absoluta. Entonces vamos a tener que trabajar con una serie de alianzas con otros partidos. Eso va a ser una negociación permanente. Y también el segundo desafío es que por primera vez en la historia de la Quinta República Francesa tenemos el segundo grupo, que es un grupo de extrema derecha, y tenemos el tercer grupo, que es un grupo de extrema izquierda. Entonces, tenemos de verdad dos bloques extremos extremadamente potentes, o sea, ultraderecha y ultraizquierda, muy radicalizados. Un discurso en Francia de manera general bastante radicalizado y un centro que tiene que lograr federar, ser coherente y atraer en su seno a otros diputados que, aunque no fueron electos con nuestra etiqueta política, se reconocen en el proyecto de sociedad que defendemos. Entonces, yo diría que además de todos los desafíos de ser una diputada de proximidad en una circunscripción que abarca 33 países y que tiene una población extremadamente abstencionista, que ya es un desafío bastante grande, el segundo, o quizás el primero, depende de cómo uno lo ve, es lograr que en Francia se lleven a cabo una serie de reformas a pesar de un clima político particularmente complicado. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. Bueno, la diputada le quedan unos 15 minutos, así que las próximas preguntas, si pueden, que sean lo más concretas posible y así vamos avanzando, por favor. Sí, soy Roberto Martínez, vocal del Consejo de ADEF. Quisiera que nos comparta cuál fue su experiencia en estas elecciones. Hemos oído bastante, pero si alguna anécdota específica que usted entienda que desee compartir con nosotros. Bueno, hay tantas anécdotas porque fue muy corto, pero al mismo tiempo vi una cantidad de gente impresionante. Yo diría que quizás para un grupo de dominicanos interesados en Francia y con una fuerte cultura francesa, lo que pudiera resaltar
es que hice una campaña que es muy diferente de las campañas que nosotros conocemos. Yo no repartí banderita, no repartí mucho flyer, no hice meetings importantes, o sea, hice una campaña de proximidad. En cada país encontré a los franceses donde sea que estuvieran, me reuní con panaderos, con empresarios, con grandes empresas, pero también con pequeñitas, con personas en el sector asociativo. Y fue una campaña de sentarse con la gente y de tratar de entender cuáles eran sus esperanzas, cuáles eran sus preocupaciones, y ir construyendo con ellos un programa coherente para la parte, digamos, de proximidad. La parte, obviamente, nacional, eso ya lo habíamos construido a nivel global, a nivel del grupo político, pero la parte local la fui construyendo así. Y fue una experiencia extremadamente enriquecedora porque me permitió entrar en el cotidiano de la gente, me permitió compartir su realidad, y la realidad de alguien en Río de Janeiro tiene muy poco que ver, al fin y al cabo, con la de alguien en Colombia, y pues eso les dejo así como un recuerdo de la campaña. Perfecto. ¿Y qué nos puede decir del proceso legislativo francés, en particular con su rol como diputada de la Asamblea? Si hay algo que nos pueda añadir, yo sé que nos ha compartido bastante, pero si hay algo que nos pueda añadir de su rol en el proceso legislativo. Bueno, mi rol va a ser, obviamente, votar las leyes, pero también trabajar en comisiones. Hay varias comisiones en el Parlamento francés que ya existen. Cada diputado tiene que integrar una de esas comisiones, y dentro de esa comisión puede participar a la elaboración de la legislación. Entonces nosotros tenemos obviamente el poder de votar las leyes que nos propone el gobierno, pero también de formular nosotros mismos proyectos legislativos y de llevarlos a cabo. Dentro de las leyes que son propuestas, ya sea por otros colegas o por el gobierno, nosotros podemos hacer también una serie de modificaciones. Entonces, es un proceso complejo, pero al mismo tiempo extremadamente interesante, en el que todos los diputados tienen un rol que jugar. Para mí, a nivel personal, el desafío va a ser poder participar de manera activa y plena como cualquier otro diputado, pero al mismo tiempo siempre mantener el enfoque sobre las problemáticas que interesan a las personas de mi circunscripción. Muchas gracias. Sigue el próximo participante. Excelente. Y tomando esas preocupaciones que usted tiene, diputada, en el contexto internacional, ¿cómo usted ve las relaciones entre América Latina y el Caribe con Francia? Y sobre todo, de cara a las personas que hacen estudios en Francia, pensando que nosotros justamente pertenecemos a una asociación de egresados de universidades francesas. ¿Cómo usted ve esa relación? Claro, mira, yo realmente sobre esa cuestión pienso que hay muchos programas que existen, como Campus France, como programas a nivel de las universidades mismas, para que existan esos intercambios. Yo soy extremadamente me parece extremadamente positivo que existan esos programas, y yo los voy a apoyar en la medida de que sea necesario y de que me lo soliciten, porque creo que ustedes son los mejores embajadores de las relaciones entre Francia y América Latina. Ustedes vienen a Francia, estudian aquí, aprenden francés, quizás en la Alianza, quizás cuando lleguen aquí, y se van con un pedacito de Francia en su corazón. Quizás después, cuando tienen hijos, los ponen en el liceo francés, y esos niños a su vez vuelven a estudiar en Francia, y de la misma manera también se pueden quedar en Francia, pueden regresar. O sea, ustedes son de verdad los actores de esos intercambios. Pero esos intercambios no pueden existir si no hay una verdadera voluntad política de apoyarlos. Y esa voluntad es una voluntad que tiene que ser bilateral. Yo creo que existe en la mayoría de los países de América Latina, entonces obviamente no podemos generalizar, pero si lo tomamos de manera global, un interés en Francia, pero que realmente el polo atractivo, el polo de referencia hoy, no es tanto Europa, sino más bien Estados Unidos, por una serie de razones, como la proximidad geográfica, como una diáspora muy importante, en particular si hablamos de la comunidad dominicana. Entonces, yo no pretendo poner en competencia a Francia con Estados Unidos, pero sí me interesa mucho, como diputada francesa y dominicana,
en la Asamblea Nacional Francesa, tratar de incentivar, de favorecer esos intercambios, de explicarle a los estudiantes latinoamericanos los intereses que pueden haber en venir a estudiar a Francia, de también los intereses que puede haber a nivel de la construcción europea, de su posible movilidad dentro de otros países, y creo que esa es una de las grandes metas también que debería de alcanzar como diputada, es decir, favorecer y hacer crecer esos intercambios que ya existen en una serie de proyectos que funcionan muy bien y ustedes quizás saben más de eso que yo por haber quizás beneficiado de esos programas. Gracias, diputada. Sin duda, como usted dice, todos nosotros tenemos un pedacito de Francia en nuestro corazón y nos cambió la vida a todos. Yo creo que tanto a nivel personal como profesional. Le cedemos la palabra a nuestra presidenta. Y muchísimas gracias. Así como dices, Desiree, nosotros tenemos un pedacito de Francia en nuestro corazón y así también los franceses que han tenido por alguna razón vínculo con nuestro país, estoy segura que también guardan ese cariño, ese sentimiento hacia nuestro país y comparten incluso la dominicanidad. En el caso de la diputada Eleonor Cajuá, ella misma ha dicho 100% dominicana, 100% francesa. ¿Hay algún recuerdo bonito de infancia que guarde en su corazón, diputada, de este país? Uf, muchísimos. No, pero yo, lo que pasa es que eso es como para alguien que ya no vive allá, que no tiene vínculo. Yo soy 100% dominicana y bueno, ahora estoy viendo cómo me voy a organizar a nivel práctico, porque es muy complicado, no tiene que estar en París para votar las leyes y eso toma casi todo el tiempo. Pero yo hasta hace 3 días y todavía realmente estoy en Santo Domingo, entonces no diría que tengo así un recuerdo de infancia porque son más bien momentos presentes. Me encantan las terrenas, siempre me ha encantado desde mucho antes de que se desarrollara. Es un sitio, de hecho me casé en las terrenas y fue ahí donde llevé a mi esposo la primera vez que vino al país. También obviamente el sur me encanta, Bahía de las Águilas. Todavía no he subido al Pico Duarte, fíjate, en los 36 años que tengo, eso me queda y tengo que hacerlo, pero yo soy de las mejores embajadoras de nuestro país porque encuentro que es un país fabuloso, que mucha gente desconoce, mucha gente solo conoce Punta Cana y Bávaro, y de nuevo lo puedo decir porque como soy iguayana, tengo toda legitimidad para decirlo, hay mucho más que Bávaro y Punta Cana en nuestro país y creo que amerita que se conozca, que se vean sus diferencias y que no somos solo playa, pero somos un país de contrastes y de mucha cultura y de mucha riqueza. Tenemos la certeza de que así será, de que no solamente será una representante de la Asamblea Nacional, sino también una embajadora nuestra. Y bueno, tenemos una última pregunta, que esta ya la va a hacer nuestro pasado presidente de la Asociación Dominicana de Egresados de Francia, el señor Andiel Galván. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Eleonor, por el tiempo y al Consejo Directivo por esta oportunidad para los egresados. No, es una pregunta así práctica en términos logísticos, Eleonor. O sea, tú estás basada, tienes que estar basada en París, tú vas a estar basada, ¿cómo tú vas a lograr esa proximidad, esa representación, ese contacto con los franceses que viven a lo largo de esta región tan amplia? Pero también tú tienes tu asiento en Santo Domingo, donde está tu familia o tus hijos. A nivel práctico, ¿cómo eso ocurre? Y también, ¿cómo tú te divides como diputada? Iba a decir de ultramar, no sé si sería como el equivalente. ¿Cómo tú, o sea, llevas la agenda del día a día de Francia metropolitana, una agenda súper compleja, unos votos que, como tú dices, que son importantes, porque el voto tuyo vale igual que cualquier voto de un parlamentario allá, con la agenda de América Latina? Eso como que me da curiosidad, cómo llevar eso. Y nada, y bueno, la separación de los poderes, tú también estás llamado a fiscalizar de alguna manera cómo funcionan las instituciones francesas, cómo se gastan los fondos públicos en la región fuera de Francia. Eso también, porque hay una separación de poderes, inclusive en el extranjero. Gracias. No, gracias a ti, Andiel. Mira, esa es la pregunta que yo me estoy haciendo cada día después de que empecé mi mandato, incluso antes, porque es muy difícil. Uno no tiene el don de ubicuidad.
en una sesión parlamentaria quizás más apaciguada, en la que al fin y al cabo el presidente tenía una mayoría sólida y concreta, ser diputada de los franceses en el extranjero, pues te permitía una cierta flexibilidad, y si no estabas aquí para votar todas las leyes, pues no importaba tanto, porque algunas leyes al fin y al cabo estaba segura que iban a pasar, y que bueno, tú podías estar en tus diferentes países. En este contexto, que es bastante inédito, va a ser un poco diferente. Por eso yo te digo, hasta hace 3 días que se supieron los resultados a nivel nacional, no solo el mío, yo tenía muy claro que mi familia y yo íbamos a quedarnos radicados en República Dominicana, y que yo simplemente iba a venir a Francia cuando fuera necesario por periodos prolongados para votar las legislaciones las más importantes. Pero realmente me parece que no va a ser posible, y que quizás vamos a tener que hacer la inversa, es decir, que vamos a tener que localizarnos aquí como base, digamos, y que yo voy a venir a América Latina con la mayor frecuencia, pero adaptando mis viajes al calendario legislativo, porque voy a tener que estar aquí, obviamente, para votar todas las leyes. Y entonces, de manera extremadamente concreta y práctica, nosotros estamos empezando ahora la 6ª legislatura. De hecho, todavía no ha empezado, empieza el martes que viene, y ahí se va a elegir el presidente de la Asamblea, se va a elegir el calendario de las diferentes votos que se van a hacer, se va a decidir una serie de cosas que yo todavía no sé al día de hoy. Entonces, en función de esas decisiones que se tomen la semana que viene, pues entonces yo encontraré la respuesta a mis interrogaciones, que de todas maneras existen, porque de todas maneras uno tiene que estar aquí para votar, sea como sea, y tiene que estar allá para ver a la gente. Pero creo que voy a usar mucho el Zoom. Creo que voy a usar mucho el Zoom, que voy a usar mucho estas facilidades que uno tiene en el siglo XXI de verse sin verse. A mí me da la impresión de haber estado con todos ustedes, y sin embargo estoy aquí en la Asamblea en París. Entonces voy a tratar de sí viajar cada vez que pueda, pero al mismo tiempo manejarme con los instrumentos que tenemos para poder estar aquí en la Asamblea cada vez que es necesario. Gracias. Muchísimas gracias, señora diputada Eleonor Cajua. No se preocupe que si usted no puede venir a Santo Domingo, a República Dominicana, nosotros vamos a ir a París. Cuando bienvenidos. Y le vamos a hacer esa visita allá, o por lo menos vamos a ir de observadores, si se nos permite, de esa gestión que está llamada a ser trascendente, está llamada a ser una gestión diferente, y de una representación muy a la altura de las expectativas que tiene toda América Latina y el Caribe. Y nosotros no somos la excepción, nos hemos sentido realmente muy complacidos y nos hemos sentido muy, muy a gusto de tener esa conversación en el día de hoy con usted. Nos alegra tanto nuevamente este triunfo que ha obtenido, y le agradecemos porque desde el primer momento siempre estuvo a disposición, y a pesar de estar en el momento más álgido quizá de la campaña, que es el momento de las elecciones, nos prestó toda su atención y nos concedió el favor de su entrevista, de que nosotros le pudiéramos hacer una entrevista, digamos, con las preguntas, las inquietudes que nos asaltan así de pronto, pero definitivamente que ha servido para estar más cerca de usted, para conocerla un poco más, y también para dejarle a los dominicanos este esfuerzo que hace la Asociación Dominicana de Egresados de Francia para dar a conocer también los talentos, las instituciones, las iniciativas en el orden, digamos, del sistema francés, y también del sistema dominicano, que ha querido siempre, o del mejor modo, voy a decir esto, que hemos querido siempre hacer las cosas de la mejor manera, y Francia ha sido un gran ejemplo para la República Dominicana. Eso es algo que todos sabemos, o sea, que nosotros aspiramos a poder seguir esos pasos de institucionalidad, de independencia, de soberanía nacional, de respeto a las libertades, y sobre todo de confraternidad. Y esta entrevista ha sido un ejemplo, una muestra de esa confraternidad que nos une, y en ese sentido pues agradecemos nuevamente en nombre del Consejo Directivo de ADEF y en nombre de toda la asociación por este tiempo que nos ha concedido el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes, y espero verlos muy pronto en París o en Santo Domingo. Hasta pronto. Hasta pronto. A bientôt.
Gracias Gracias por la sintonía. Gracias.